Bueno, pues aquí estamos. Les decía lo de la música, ¿verdad? Que es una música realmente maravillosa, aunque hay música de Mozart, música de Beethoven, etcétera, pero a mí esa música me parece que tiene un poder de cautivación enorme. La película Remando al viento es del año 1988, digamos que es el año que se celebra precisamente en el año 88 por vez primera un Día Mundial contra el Tabaco. Es la primera vez que los fumadores, los que somos fumadores, sentimos la agresión de los no fumadores. También Rodrigo Borja, de Izquierda Democrática, es elegido presidente del Ecuador. Muere el escritor español y cineasta Jesús Fernández Santos. También muere Josep Tarradellas, expresidente de la Generalitat de Cataluña. También fallece uno de los grandes directores del cine americano, Joshua Logan, autor de tantas y tantas estupendas películas. Es el año que Perico Delgado gana el Tour de Francia. También durante un día y toda una larga noche arde la parte más romántica y más maravillosa de la ciudad de Lisboa, que es quizá la noticia más negra de ese año 1988. El incendio comienza en un sótano de los almacenes Grandela y las pérdidas son tremendas y se valoran en muchísimos millones de pesetas. Digamos que también el año cinematográfico por excelencia va definido por un escándalo que recorre desde Estados Unidos toda Europa y prácticamente hasta todo el mundo. Es una película de Martin Scorsese que se llama La última tentación de Cristo, que es portada absolutamente en todas las publicaciones del mundo. Y bueno, digamos que es el año también de la Olimpiada en Corea, son los Juegos Olímpicos de Corea, cuya gesta más importante o lo que ha quedado para la historia es la descalificación de Ben Johnson, que hace un tiempo asombroso de 9,83 en los 100 metros, pero naturalmente es descalificado cuando se comprueba que estaba drogado. Y entonces naturalmente Carl Lewis vuelve a ser la estrella porque no solo gana esa prueba, por rechazo había quedado el segundo, sino gana más pruebas. Digamos que también es el año que muere a una edad muy avanzada, más de 90 años, Hirohito, que fue el responsable del ataque a Pearl Harbor y que desencadena, como ustedes saben, la guerra con Estados Unidos. Es el año que muere Salvador Dalí, el músico español Pablo Sorozábal y una actriz eminente que a muchos de los que estamos aquí nos alegró no solo durante nuestra infancia y nuestra adolescencia, sino yo creo que siempre que la hemos visto, que era Julia Cabalba. Y digamos que Naguib Mahfoud fue el premio Nobel de Literatura de ese año. Y ya, si os parece, pues vamos a hablar de Remando al viento, y quizá tú decías lo de la película romántica. Yo creo que sí, es uno de los pocos ejemplos de un cine español decididamente romántico, ¿no? Bueno, hay estudios críticos sobre la película en la cual la catalogan como una de las aportaciones más importantes desde la visión de la cultura española a la cultura del romanticismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Gonzalo Suárez tiene para mí el acierto de contar esa historia, como decía al principio Carlos, de introducir los hechos históricos dentro de la ficción a través de un larguísimo flashback. La película es un flashback, es decir, la película comienza con Mary Shelley llegando al polo, esas imágenes que son sobrecogedoras, que yo creo que te sujetan a la pantalla y no te puedes ir de ella, para contar de una manera tremendamente incendiada, apasionada, lo que eran estos poetas románticos que tenían la vida como querían aprehender la vida de tal manera que les llevaba prácticamente al lado oculto, al lado siniestro, a la muerte. Sí, sí, sí. Yo es que estaba pensando una cosa que siempre a lo mejor se nos olvida en este tipo de charlas. Creo que aquí hay un trabajo de imaginería de Carlos Suárez asombroso. Nunca a lo mejor se suele hablar lo que se merecen los directores de fotografía. Creo que Carlos Suárez, hermano de Gonzalo, posiblemente ha dado con su hermano sus mejores trabajos. Yo creo que Don Juan en los infiernos, El detective y la muerte, que es la última película, son unos trabajos de fotografía asombrosos. Yo creo que aquí el trabajo, ustedes lo acaban de ver, de Carlos Suárez, es realmente de una belleza deslumbrante. Ya desde que arranca la película, como tú dices, hay insertos maravillosos, ese tintero helado con la pluma cuando entra, que son magníficamente como están cogidos de luz, ¿no? Sí, esa pluma que no puede, que araña el papel porque no puede escribir, mientras que ella va contando que ha ido a los confines del universo para encontrarse con la criatura que... Sí. Y el elemento que hablábamos antes del flashback, es decir, eso es lo que le da además el componente más romántico a la película. Es decir, es ella la que está recordando todas las tragedias que de alguna manera su mente
cuando dio a luz a esa criatura, a esa horrible criatura, parece que ella predestinó de alguna manera la vida y la muerte de todos los seres que le rodeaban. Todo esto está contado desde la memoria, desde el recuerdo, lo cual inunda toda la película de una melancolía tremenda. Es decir, es más, yo creo que es una película que tiene momentos muy alegres, a pesar de que parezca que todo es tragedia, no es así, porque está hablando de seres que intentaban, como he dicho antes, aprehender la vida. Sí, ella lo dice en algún momento de la película, ¿no? Mary Shelley dice, tengo la sensación de que cada vez que mi mente produce una imagen negativa, una intuición fatal, el monstruo que he creado la lleva a efecto, ¿no? A mí lo que me choca de esto que tú planteas, que es, digamos, el tratamiento, el enfoque romántico de la historia, ¿no? Es que Gonzalo Suárez al mismo tiempo hace una película muy fría y muy distante, ¿no? Es una película de composiciones estáticas, de planos muy generales, incluso hay secuencias muy largas en las que hay un diálogo importante y largo y el plano permanece absolutamente estático, la cámara permanece muy alejada de los personajes sin implicarse, digamos, emotivamente demasiado en la historia. No ocurre a lo largo de toda la película, pero sí veo yo un tratamiento muy desde fuera de la historia, de las relaciones de los personajes, de la evolución de los sentimientos. Y esto también no solo en el aspecto puramente de planificación de la película, sino que yo también lo veo en el guión. Es decir, me da la sensación de que es un guión muy elíptico, nada causal, las cosas no van ocurriendo con una fluidez y una causalidad, digamos, convencionales en la narración cinematográfica, sino como planteadas desde arriba, ¿no? Desde la omnipotencia del creador, en este caso del guionista y director, que es Gonzalo Suárez, ¿no? Y nada se explica demasiado. Es más, no se explica muy claramente cuándo Mary Shelley escribe Frankenstein, qué es Frankenstein, cuál es la historia de todo esto. Ni siquiera se explica eso, ¿no? Ni siquiera se explica en ningún momento quiénes son Lord Byron y Shelley y Polidori, ¿no? Es decir, que todo está como sobreentendido y por lo tanto eso yo creo que provoca una distancia en cuanto al posible tratamiento romántico, que se supone que tendría que ser muy caluroso y muy encendido y muy próximo, ¿no? Es que es verdad, todos los datos se dan por supuestos. ¿Quién es Lord Byron? Hombre, Lord Byron no tiene todo el mundo que saber cuando está viendo la película. En ese siglo la mayor gloria poética, en el siguiente siglo un desastre, vilipendiado y olvidado por todos. También es muy curioso que todo lo que ha hecho Gonzalo Suárez estaba en la novela. El flashback es de la novela. Empieza así la novela de Frankenstein. Walton, que es un señor que no es de la historia, se encuentra perdido en el hielo a Víctor Frankenstein, personaje que aquí no existe, porque Gonzalo Suárez hace la transposición de Víctor Frankenstein a Mary Shelley, autora. Entonces, si reconociéndole a la película momentos, como decíais, de una belleza de composición espléndida, a mí hay un momento cuando el niño se encuentra por primera vez con el monstruo, con el barquito, se marcha y le dice, nos veremos en Venecia, esa premonición que va a repetir diversas veces, pero a mí lo que más me llama la atención de Gonzalo Suárez, autor, que él se ha leído mucho de Mary Shelley. Ha leído probablemente las propias notas de Mary Shelley a la edición de 1831 de la novela, donde explica cómo lo concibe. Y si en la vida real, digamos, de Shelley y Byron, en esas largas noches de invierno, que leían literatura gótica, que les causa mucha impresión leer la historia del amante inconstante, toda una serie de fantasmas, y hacen ese alarde de escribir, Mary Shelley es un testigo de unas conversaciones entre Byron y Shelley muy científicas, donde están impresionados por los efectos del galvanismo y dicen que qué bonito sería animar la materia. ¿Eso cómo lo transpone Gonzalo Suárez a la película? Momento soñador de Byron, que dice que el mejor poema sería aquel que creara de la fantasía un ser real. Es decir,
que todo el terror, todo el ser animado pudiera surgir de la fuerza de la imaginación. Que eso es lo que me parece del ejercicio que está haciendo Suárez, siendo fiel, pero estando absolutamente de acuerdo contigo, Fernando, que hay que llevar una guía o un papelito para ir siguiendo la película, quién es Byron, quién es Shelley. Y bueno, todo lo eso. que pasa es que después de tener tanta literatura detrás cinematográfica del mito de Frankenstein, de Lord Byron, etcétera, a mí me parece que eso Gonzalo Lo da por supuesto. lo daba por supuesto, y sobre todo que yo